Entonces, jóvenes, nos quedamos acá. ¿Se nota? Por favor, es importante que me digan si se nota ahí por el chat, por favor. Sí. Se nota claro, ¿no? Okay, voy a tratar de acercarlo más, si es que se puede, ¿ya? Voy a acercarlo más. Claro, vamos a hacer ejercicios. Solo quiero acercarlo más. Ahora sí. Hasta puedes ver con fallas ortográficas, ahora sí. Y ahora sí lo puedes ver hasta con fallas ortográficas. Muy bien. Ahora sí. Yes, estoy peinado, ¿no? Sí, esta vez sí, la semana pasada sí te interno, pero ya bueno, sí te has peinado, Iri. Muy bien, chicos, ahora sí. Hasta los poros ya dice, muy bien. Jóvenes, nos habíamos quedado el día de ayer. Sí, hay que terminar esto de una vez, por favor, chicos, para poder resolver ejercicios así lo más rápido posible. Jovencitos, nos habíamos quedado el día de ayer en la clasificación, ¿no?, del enlace covalente. ¿Estamos de acuerdo? Nos habíamos quedado en la clasificación, no, de las reacciones químicas. Disculpen. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver la clasificación número 4. Y la clasificación número 4, recuerda que es según el tipo de partículas que transfieren. Jóvenes, el tipo de partículas que se transfieren. ¿Cómo es el tipo de partículas que se transfieren, jovencitos? Ahí hay dos tipos de reacciones, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de reacciones? Los dos tipos de reacciones, jovencitos, son los siguientes. La primera se llama la reacción de tipo redox. Si no viene en el examen redox, viene reducción-oxidación. Y la reacción de tipo ácido-base, ¿no? Cuando a ti te preguntan cómo se clasifican las reacciones químicas de acuerdo a las partículas que se transfieren, tú dices se clasifica en redox y se clasifica en ácido-base. La reacción redox es aquella, obviamente, que transfiere electrones. Obviamente se va a transferir electrones entre especies químicas, y ácido-base es aquella que transfiere el protón entre especies químicas, solo que este protón se representa como el ion de hidrógeno, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, para poder entender una transferencia de protones, ¿estamos de acuerdo? Acá obviamente tenemos que tener la sustancia que se llama ácido y obviamente una sustancia que se llama base, ¿no? ¿Por qué se le dice ácido? Porque el ácido es el que va a donar el protón y la base es la que va a aceptar. Se forma una reacción de tipo reversible y el ácido, jóvenes, al perder un protón, genera un par conjugado que se llama obviamente base conjugada. Y obviamente la base, al recibir un protón, genera un par conjugado llamado ácido conjugado. Así nada más. Recuerda que nosotros hemos dicho en la teoría que el ácido es aquella sustancia que tiene más hidrógenos. El ácido lo vas a comparar con la sustancia parecida a ella, y el que tiene más hidrógeno de estas dos es la que se va a llamar ácido. De la misma manera, la base la comparas con una sustancia que es parecida y que está al otro lado de la ecuación, y la que tiene más hidrógeno le vas a llamar ácido. Si el ácido está en la derecha, está en los productos, le llamarás ácido conjugado. Si el ácido está a la izquierda, simplemente le vas a llamar ácido. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente le vamos a llamar ácido. ¿Me dejo entender? Muy bien, espero que no se olviden. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el caso de un redox, acá vamos a llamarle agente oxidante. Acá hay un agente reductor. Ahí está. Esto es una reacción generalmente irreversible. Y por acá hay una especie o forma oxidada. Y también acá a la derecha está una especie o forma reducida. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿quién es el agente oxidante? El agente oxidante
contiene al elemento que se reduce. Ahí está, es un elemento que está dentro de esta fórmula cuya carga o estado de oxidación disminuye. Disminuye porque gana electrones. Y al ganar electrones se convierte en una sustancia que se ha reducido, en una sustancia que ha ganado electrones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente, acá tenemos al agente reductor. ¿Y qué es el agente reductor? La sustancia que se oxida, la sustancia que pierde electrones. Ahí está, la sustancia que pierde electrones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la sustancia. Muy bien, hasta acá todos estamos bien. Jóvenes, a ver, quiero escucharles. ¿Se entendió hasta ahí estas reacciones, por favor? Sí, Recuerden, se oxida porque pierde, porque su estado de oxidación aumenta. Acá su estado de oxidación disminuye y gana. Recuerda que aparte de estos agentes y especies, puede haber otras sustancias donde sus elementos no cambian su número de oxidación. ¿Eso se debe a qué? Eso se debe a que esas sustancias se llaman sustancias espectadoras, no te olvides. Las sustancias espectadoras puede haber en una reacción redox. No se van a oxidar ni se van a reducir. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la última clasificación, por favor. Para eso ya voy a borrar esto. Esto el día de ayer ya lo habíamos estudiado. ¿Sí? La última clasificación es de acuerdo al tipo de atracción, ¿no? ¿Se acuerdan al tipo de atracción? Y según el tipo de atracción, ¿no? Acá también existe dos reacciones. Es la última que vamos a ver para poder resolver los ejercicios, ¿ya? A ver. La número 5 es según el tipo de atracción. Acá está. Según el tipo de atracción. Ahí está. Según el tipo de atracción, estimados alumnos, acá hay dos reacciones. La reacción ion complejo y la reacción de precipitación. Ahí está. ¿No? Cuando te preguntan a ti en el examen, ¿qué tipo de atracción hay en esta reacción para que se llame ion complejo? Y tú dices, la atracción se da mediante un enlace covalente de tipo dativo o coordinado. Acá va a haber una atracción mediante fuerzas electromagnéticas, enlace covalente dativo coordinado. Y cuando te preguntan a ti qué tipo de atracción hay en una precipitación, entonces tú le dices, acá hay obviamente un enlace iónico. Un enlace iónico. Ahí está. Un enlace iónico. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay un enlace iónico. ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hasta acá está claro? Ahora, ¿cómo es la estructura de un ion complejo, muchachitos? La estructura de un ion complejo se explica gracias a una teoría. Esta teoría se llama la teoría de Lewis. Sí, hay una teoría de Lewis que nos dice lo siguiente. Las sustancias siempre van a tener electrones. Así que las sustancias cuando reaccionen van a reaccionar por medio de sus electrones. Así dice bien claro.
Las sustancias siempre van a tener electrones y van a reaccionar por tal motivo por medio de sus electrones. ¿Estamos de acuerdo? Al reaccionar por medio de sus electrones, muchachitos, al reaccionar por medio de sus electrones, ¿estamos de acuerdo? Ellos van a formar esa reacción química. ¿Estamos de acuerdo? Ellos van a formar esa reacción química. ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué estructura hay acá. Muchachitos, en un ion complejo, obviamente a una sustancia reaccionante le vamos a llamar ion central. Ahí está, ion central. ¿Quién va a ser el ion central? El ion central es toda sustancia que es capaz de recibir un enlace covalente negativo. Por lo tanto, pueden ser acá cationes. Los cationes son sustancias que pueden recibir enlace covalente negativo. También puede haber moléculas, ¿ah? Moléculas que tienen objeto incompleto también pueden recibir pares de electrones. Y moléculas que tienen enlace múltiplo. ¿Estamos de acuerdo? Enlace múltiplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos el ligando. Ahora, el otro reactivo se llama ligando. Ahí está. El otro reactivo se llama ligando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, el producto se representa de esta manera. Vas a abrir corchetes. La fórmula o el ion que trabaja como ion central se escribe primero. ¿Ya? Se escribe primero. Acá se escribe el ion central. Entre paréntesis se escribe el ligando. Entre paréntesis se escribe el ligando. Perfecto. Y se cierra corchetes, jovencitos. Si el ligando, que es el que da los pares de electrones, tiene una carga, esta carga se suma con la carga del ion. Si es que acá hay un ion positivo y acá hay un ion negativo, se suman las cargas. Las cargas no se reducen ni aumentan. O sea, acá no hay oxidación, no hay reducción. Eso también han preguntado en un examen de agraria. Un ligando no se oxida ni se reduce. Un ligando es un no redox, por si acaso, ¿ya? Va a haber cargas, pero las cargas se suman. Las cargas no aumentan, no disminuyen. Entonces acaba la sumatoria de las cargas, nada más. Así de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En una precipitación, muchachitos, en una precipitación, obviamente acá tenemos a un reactante, pero este reactante tiene que estar en solución acuosa. Acá tenemos al segundo reactante, pero este reactante también tiene que estar en solución acuosa. Y acá tenemos a dos productos. Acá tenemos a dos productos distintos. Solo que uno está en estado sólido y el otro sigue estando en solución acuosa. Y a esto se le llama reacción de precipitación. Es más, a esta ecuación de acá, de esta precipitación, le decimos ecuación molecular. Así le decimos, ecuación molecular. Y jóvenes, cuando el ion positivo en solución acuosa se une a un ion negativo en solución acuosa de esta ecuación molecular y estos iones al unirse forman un sólido, jovencitos, a esta ecuación de precipitación le llamamos ecuación iónica neta. Como verás, para que acá haya una atracción de enlace iónico, los reactantes tienen que estar en solución acuosa. ¿Por qué tienen que estar en solución acuosa? Porque los iones en solución acuosa van a atraerse para formar un sólido. Un sólido que ya es insoluble y como el sólido tiene mayor densidad, obviamente va a precipitar. ¿Estamos de acuerdo? Va a precipitar. ¿Me dejo entender? Muy bien.
Muy bien, sigamos. Está ya muchachos, entonces, ahora sí, vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Todo está claro hasta acá, ¿no? ¿Tienen el material que les envié? Por favor, me avisan por el chat si tienen el material que les envié. Muy bien, ya tienen. Entonces, vamos a resolver, por favor. Vamos a borrar ya esto para poder resolver. Yo voy a ponerlo acá. Un ratito, por favor. Estoy trabajando. No, estoy trabajando. Está durmiendo. Muy bien. Entonces, vamos a habilitar acá lo siguiente. Ya, listo. Entonces vamos a borrar esto para resolver los ejercicios. Muy bien, la primera pregunta nos habla acerca de las propiedades, estimados alumnos. Muy bien, la primera pregunta entonces nos dice, de las siguientes propiedades, ¿cuáles son intensivas? ¿Ya? Vamos a poner acá la pregunta número 1. Y vamos a ver, jóvenes, la masa es una propiedad extensiva. Ahí está. El siguiente, la temperatura es intensiva. Siguiente, la conductividad térmica. La conductividad térmica, muchachitos, es intensiva, no depende de la masa. También el volumen, jovencitos, es extensiva. El volumen es extensiva porque al aumentar la masa aumenta su volumen, depende de la masa. La densidad es intensiva porque la densidad es una expresión de dos propiedades que se dividen. Cuando se dividen dos propiedades, eso es intensiva. Y el peso, jovencitos, es extensivo. El peso es extensivo. Muy bien. Entonces, hasta ahí me está pidiendo el número de intensivas. Acá tenemos una, hasta acá tenemos dos, hasta acá tenemos tres. Jovencitos, ¿cuántas intensivas hay? Tres. Y nuestra respuesta sería la letra D. Nuestra respuesta sería la letra D. Muy bien. Pregunta número 2. Jovencitos, en la pregunta número 2
nos están pidiendo qué representación anoscópica es una sustancia elemental de atomicidad 3. Una sustancia elemental. Yo quiero una sustancia elemental. Perfecto. Jovencitos, una sustancia elemental puede ser esta de acá, esta también puede ser una sustancia elemental, esta también puede ser una sustancia elemental, pero te pide que sea triatómica, o sea, de 3 átomos. Te pide que sea triatómica, por lo tanto, la que debes escoger es esta de acá. Sustancia elemental triatómica. Debes escoger el cuadro o la representación de esta forma, de esta de acá. Esta es la que debes escoger. Por lo tanto, eso está en la alternativa, por favor, en la alternativa enano. Muy bien. Está en la alternativa enano. Muy bien. Debes haber marcado la E. Así que vamos por la pregunta ya número 3. Jovencitos, vamos por la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice, ¿cuál de los siguientes materiales es una mezcla? Ah, es una mezcla. Por lo tanto, jovencitos, ahí marcamos sin dudarlo el término salmuera. Porque la salmuera, muchachitos, es la mezcla de esta sal, cloruro de sodio, con agua pura. Ahí está, esto se llama salmuera. Se encuentra saturada, ¿no? Este es para nosotros la salmuera. Y esta alternativa de la pregunta número 3 se encuentra en la alternativa C. Ahí está. Jovencitos, en la pregunta 4 me dice que señale la alternativa correcta. A ver, vamos a ver en la pregunta 4 cuál es la alternativa correcta hasta ahí. A ver, en la pregunta 4 nos dice, ¿un elemento químico se puede descomponer por medios químicos en sustancias más simples? No, un elemento químico ya no se puede descomponer ni por medios químicos ni por medios físicos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, muy bien, señorita. ¿Te refieres al tolueno? Muy bien. El tolueno tiene esta fórmula. C7, H8. El tolueno tiene esta fórmula, ¿ve? Es un C3-benceno. Ahí está. Este es el tolueno. Este es el tolueno, señorita. Como verás, el tolueno tiene una fórmula. Acá es C6, C6, H5 y acá hay un CH3. Si tú sumas, tienes un C7H8. ¿Se entiende que el tolueno es una fórmula? El tolueno no es una mezcla. El tolueno es un compuesto orgánico. Y este compuesto orgánico que tiene benceno, ¿cómo se le llama a los compuestos orgánicos que tienen benceno, estimados alumnos? A ver. Aromáticos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se les llama qué cosa, por favor? Excelente, muy bien, se les llama aromáticos. Muy bien, jovencitos, muy bien, tienen toda la razón. Se les llama aromáticos, ¿ya? Perfecto, muy bien. Sigamos entonces. Muy bien, sigamos. Pregunta 4 entonces. La pregunta 4 nos dice, jovencitos, todos los elementos son dice, una mezcla homogénea, sus componentes se observan a simple vista. No, dime, ¿alguna pregunta hasta acá? Por ahí me escribieron algo. Si puedes activar tu audio, mejor todavía, porque me es difícil leer los mensajes. Estoy con la cámara del celular, no estoy con la cámara de la laptop, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. La pregunta 4, la alternativa B nos dice si en una mezcla homogénea se pueden ver los componentes a simple vista y eso es falso. Estamos en la alternativa C. La alternativa C, una propiedad química se observa o mide con un cambio en la composición química de una sustancia. Verdadero. Tiene que cambiar la estructura interna de la sustancia para poder medir esa propiedad. Por lo tanto, la C es una de las respuestas. Vamos a ver la D, si es correcto o no. Todos los elementos de una mezcla
¿Todos los elementos son una mezcla de alótropos? No, no todos los elementos forman alótropos, solo algunos nada más. Por ejemplo, es bien raro encontrar alótropos en metales. Los alótropos generalmente se presentan en no metales. Entonces, con esa información no podemos afirmar que todos los elementos tienen alótropos. ¿Estamos de acuerdo? No podemos afirmar eso. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Sigamos, por favor. ¿Ya? Y la 5, hasta ahorita es la alternativa C, por favor. La 5 nos dice, la alternativa dice, el hierro es un elemento más abundante en la corteza terrestre. No, el hierro no es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Por lo tanto, jóvenes, la alternativa de la 5, por favor, es la letra C. Perdón, la alternativa de la pregunta 4 también es la letra C. Una propiedad química se observa o se mide cuando ocurre un cambio químico. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ocurre un cambio químico, ¿sí? Muy bien. Oh. Acá está. Sí, carajo. No baja primero. Ya, entonces te compre más. Sigamos. Pregunta número 5. En la pregunta 5, jóvenes, tenemos el siguiente diagrama. A ver, tenemos una esfera mayor o una esfera pequeña, ¿sí? Ahí está, así nos dice. Pero también tenemos otro tipo de esferas. En la parte inferior, ¿no? Así. Así tenemos, ¿no? Entonces vemos claramente, jovencitos, ahí en la pizarra, que acá tenemos dos fases, ¿no? Acá está bien claro que hay dos fases, ¿no? Dos fases, bien claro. Y cuando tenemos dos fases, jovencitos, es bien claro también decir que tenemos acá en la presencia de una mezcla heterogénea, ¿no? Tenemos una mezcla heterogénea, porque una mezcla heterogénea es aquella que tiene dos o más fases. Ahora, si tú quieres señalar quién es esta fase es un elemento, porque todas las partículas que ven ahí son del mismo tamaño y del mismo color. Cuando ven partículas del mismo tamaño y del mismo color, o un tipo de partícula o una especie de partícula, eso se le llama elemento. Y jóvenes, cuando ustedes ven esta fase que está formada por dos átomos de elementos diferentes, pero unidas entre sí, entonces a eso se le llama compuesto. Así que si bien es cierto, esta es una mezcla heterogénea formada por dos sustancias, una simple y la otra es compuesta. No se vayan a olvidar. Una es simple y la otra es compuesta. ¿Ya? Una es simple y la otra es compuesta. Listo. Muy bien, entonces acá la respuesta de la pregunta 5, ya después de describir las características, muchachitos, sería obviamente, nuestra respuesta sería la letra D, una mezcla heterogénea, muchachitos. La letra D sería nuestra respuesta, pero que hasta ahí las 5 primeras estén bien, ¿ya? No hay ninguna duda hasta acá. Bueno, nadie me dice nada. Creo que está claro que las 5 primeras lo han atinado. Pregunta número 6. Dice, indique el cambio físico. Sabemos que un cambio físico, estimados alumnos, es un cambio externo de la materia, superficial. No involucra mucha energía y es un cambio que puede volver a su estado original. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 6 sería, obviamente, la dilatación del alambre de hierro. La alternativa sería la E, aquella que nos habla de la dilatación del alambre de hierro. Dilatación del alambre. Ahí está, la dilatación del alambre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Eso ya. Pásate. Sigamos. Pregunta número 6. De las muestras de los materiales, ¿cuál es una sustancia compuesta? Muy bien. En la pregunta número 7 nos piden cuál de las muestras es una sustancia compuesta. Es aquella fórmula que tiene dos o más elementos diferentes. ¿Sí? A ver, por 2 dice Alessandra, a ver. Yo creo que ahí deben marcar el metano licuado. Jóvenes, la letra E. ¿Está bien? La alternativa E, la que dice metano licuado. Esta alternativa de acá tienen que marcar la letra E, el metano licuado, ya que la palabra licuado significa que se encuentra en estado líquido, ¿ya? Significa que está en estado líquido, o sea, es un compuesto en estado líquido, ¿estamos de acuerdo? Pero sigue siendo un compuesto, solamente que ha cambiado de estado nada más, por eso está licuado. Muy bien, y estas son las respuestas de materia. ¿Se entendió hasta acá? Las respuestas de materia, por favor. ¿No Sí. tienen ninguna duda? Dime. No sé si entendía. Dime. Sí se entendió. Perfecto. Ahora resolvamos la del siguiente tema, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Puedo borrarlo o le van a tomar captura? Ya lo puedo borrar, ¿no? Sí. Para ver el siguiente tema. Sí, profesor. Gracias. El siguiente tema es acerca de átomos. Así que en la pregunta número 8 nos preguntan verdadero o falso. En la pregunta número 8 nos preguntan verdadero o falso. Pregunta número 8, verdadero o falso. A ver, dice, la porción de un elemento que conserva su identidad es el átomo. Y obviamente la primera que cosa es verdadero. En un elemento tú lo puedes dividir finalmente hasta llegar a átomos. Ahora, el átomo se puede seguir dividiendo, pero tienes que recordar, al dividir un átomo, ya no puedes, como te vuelvo a repetir, conservar las propiedades del elemento químico. Ya no se puede. O tienes otro tipo de materia, pero ya no representa un elemento, ¿ok? Muy bien, por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda nos dice que un átomo consta de dos partes, núcleo y nube, que contiene dice, consta de dos partes, el núcleo y la nube que contienen los neutrones. La nube contiene los neutrones, la nube no contiene a los neutrones, por lo tanto, la segunda proposición es falsa. Está bien su estructura, pero está mal la partícula que contiene la nube. La siguiente nos dice, el núcleo atómico es la parte más... No, sí soy yo. Se concentra No tengo nada ni madres. Por lo tanto, jovencitos, el núcleo sí es la estructura del átomo que tiene las partículas más de mayor masa en este sistema, que son protones y son neutrones. Entonces, esa información es verdadera. La tercera proposición nos dice, jovencitos, bueno, ya son las 3 que nos piden, y esta es la secuencia verdadero, falso y verdadero. Y esa secuencia, jovencitos, la encontramos en la alternativa E. Así que la 8, muchachos, es la alternativa E. La pregunta número 9. ¿Qué nos dice la pregunta número 9? La pregunta número 9 nos dice, señale la relación correcta. El tamaño del átomo lo determina el núcleo atómico, pues contiene partículas muy pesadas. No. Sí es cierto que el núcleo de un átomo contiene a una gran cantidad de partículas llamadas partículas subatómicas, menor tamaño que el átomo. Sí es cierto que en el núcleo hay una gran cantidad, pero esa gran cantidad no determina el tamaño, ya que hay fuerzas muy intensas que las mantienen altamente cohesionadas, altamente unidas, y al mantenerlas muy unidas ocupan el mínimo volumen, pero sí al ser muy pesadas representan la mayor masa que tiene el átomo. Por lo tanto, ahí la primera, jovencitos, es falso, ¿no? Nosotros no podemos decir que el núcleo representa el tamaño, sino la masa, nada más. La vez dice, John Thomson, en el año de 1897, descubrió el protón. Thomson no descubrió el protón. En el año de 1897, Thomson descubre que, mediante los experimentos de los rayos catódicos, descubre que los átomos están formados de cargas negativas y esas cargas negativas se llaman electrones. Así que Thomson descubrió a los electrones, no a los protones. Por lo tanto, la B tampoco puede ser. La alternativa C nos dice,
de las tres partículas fundamentales, el electrón es la menor masa. Y obviamente ahí la C es la primera proposición que estamos viendo que es correcta. De las tres partículas fundamentales que son protones, neutrones y electrones, jovencitos, los electrones son las de menor masa. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Nos dice, el carbono 14 es un isótopo del carbono con mayor estabilidad. Jovencitos, ustedes saben que los átomos tienen isótopos. Los átomos tienen isótopos. Y ustedes saben que el carbono tiene 3 isótopos. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Y también saben, por estudio de los isótopos, que se cumple generalmente que el que tiene menor número de masa, el número de masa es el número que va en la parte superior izquierda del símbolo, este es el símbolo, este es su número de masa, generalmente se cumple en un elemento que tiene isótopos, que el que tiene menor número de masa, por lo tanto va a tener mayor abundancia, va a ser el más abundante en una muestra. Y al ser el más abundante significa que es el más estable. En otras palabras, que no emite una radiación. ¿Ok? Entonces, a ti te están hablando de todo lo contrario. Te están señalando que el carbono 14, cuya número de masa es mayor que el 12, te está diciendo que él es el más estable. Y eso es falso. El carbono 14 es la que hay menor abundancia en una muestra. Por lo tanto, emite radiación. Es inestable. Entonces, la D es falso y la E nos dice, según Dalton, el átomo era divisible. No, según Dalton, el átomo es indivisible. ¿Ok? Muy bien, la pregunta 9 ya tenemos que nuestra alternativa es la C. Vamos por la pregunta 10. Y la pregunta 10, jóvenes, nos dice la proposición incorrecta. Dice, Thomson propuso el modelo llamado budín de pasas. Verdadero, Thomson propuso el modelo del budín de pasas. En 1909, Robert Millikan logró medir la carga del electrón realizando un experimento que se llama la gota de que sí, Robert Millikan determinó la carga exacta del electrón. Y la letra D nos dice, Chadwick, la letra C nos dice, Rutherford descubrió los protones. Sí, Rutherford descubrió los protones años más tarde. Chadwick descubrió los neutrones. Sí, la carga del electrón es más 1,6 por 10 a la menos 19. Jóvenes, ahí la alternativa es la letra E, porque la carga que descubrió Millikan la determinó con este valor, con menos 1,6 por 10 a la menos 19, es menos la carga del electrón, no es más. Por lo tanto, la alternativa incorrecta sería la letra E. Pregunta número 11. Estamos ya por la pregunta número 11. La pregunta número 11 nos dice lo siguiente. Casi el 99% del carbono existe en la naturaleza ahí está, a ver, casi el 99%. O sea, está hablando que cuando te dan el porcentaje de un elemento, están hablando de su abundancia. Y otra vez, aparece el carbono 12, aparece el carbono 13 y aparece el carbono 14, ¿no? Y ya habíamos hablado que en isótopos, el que tiene más abundancia es el que tiene menor número de masa. Así que este 99%, más del 99% en abundancia, ¿a quién le pertenece? Al isótopo con menor número de masa, al carbono 14. Carbono 12. Si le pertenece al carbono 12, entonces, jovencitos, nuestra alternativa sería la letra B. No hay que dudarlo. La alternativa B es ahí nuestra respuesta. ¿Ya? Pregunta número 12. Vamos a ver la pregunta número 12. Muy bien. ¿Y el carbono cuál? El carbono, estos dos, mira, ¿ves? Mira, realmente esto vale 99,3%, así. O sea que ellos tienen menos del 1% de abundancia. ¿Se dan cuenta o no? Menos del 1% de abundancia. ¿Ves? Él es el más abundante. Por eso, jóvenes, cuando ustedes sacan su promedio, el promedio sale 12,03 UMAS. 12,03 UMAS. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿verdad, profesor? 12,03 UMAS. Significa que como el promedio es prácticamente 12, significa que él es el más abundante. Por eso se reafirma que su porcentaje llega al 99%. ¿Sí? Profe, Pregunta, ¿podría repetir esa parte nuevamente, por favor, de la 11? Se me falló. ya, no hay ningún problema. Como les estaba diciendo, hay elementos que tienen isótopos, ¿no? Y los isótopos se determinan con una muestra.
cuánto hay de este isótopo en una muestra. Y esa cantidad que se repite en una muestra de este isótopo se expresa en porcentajes. Mientras más se repiten los isótopos en una muestra, mayor será el porcentaje. La suma de los porcentajes de los átomos o isótopos que se repiten en una muestra siempre debe llegar al 100%. La suma de todos ellos siempre debe llegar al 100%. Entonces, cuando el promedio de los números de masa de los isótopos se acerca a uno de ellos, significa que ese isótopo es el más abundante en esa muestra. Yo les estaba diciendo, la masa atómica que ustedes encuentran en la tabla periódica del carbono es 12,03 sumas. Y esta masa atómica que encuentran en la tabla periódica, en el casillero del carbono, es igual al promedio de estos tres. Entonces yo te pregunto a ti, si sale 12,03 sumas, ¿a quién se acerca más este valor? Es prácticamente casi idéntico al 12, es casi idéntico al 12. Por esa razón se fundamenta de que él es el mayor abundante, es el más abundante. Por eso tiene prácticamente el 99%, ¿no? Cuando él participa en el 99%, es por eso que se sale cerca de 3. ¿Ok? Muy bien, esa es la primera, como les vuelvo a repetir. Y la siguiente nos dice, jovencitos, la siguiente nos dice, muchachitos, la pregunta número 12. La pregunta número 12 habla de los isótopos. ¿Cuál es la mejor alternativa que habla de los isótopos? Bueno, la alternativa que debemos buscar es la que dice, jovencitos, la alternativa que vamos a buscar es la que tiene que decir que son átomos del mismo elemento, tienen igual número de protones, tiene diferente número de masa, tiene propiedades químicas similares, físicas diferentes, ¿no? Hay isótopos naturales y artificiales. Buscamos una alternativa que diga eso y lo marcamos como respuesta. A ver, nos dice que son formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado. No, eso no es isótopo. Eso más bien habla de alotropía. Esa es alotropía. Formas distintas de un mismo elemento. A eso se le llama alotropía, alumnos. Así que no es la A. La B nos dice que son átomos de elementos diferentes. No, habíamos quedado que son del mismo elemento. Así que no es la B. Vamos a la D, porque ya que me dicen ahí, la D es de frente, profesor. Son átomos de un elemento de diferente número de neutrones, por lo tanto, en su número de masa también es diferente. Muy bien, muy bien. Entonces, de frente, nuestra alternativa es la letra D, en la pregunta 12. Pregunta número 13. Pregunta número 13. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 13? Dice, la masa atómica promedio del cloro es 35,45 UMAS, según los datos. ¿Cuáles son las abundancias? Ah, ya te dan el promedio. Muy bien, entonces tú dices acá, ya me dan la masa atómica promedio, que es 35,45 UMAS. Ya te dan el promedio, ¿sí? Ya me dan el promedio. Muy bien. Si ya te dan el promedio, por lo tanto, jovencitos, si ya te dan el promedio, jovencitos, por lo tanto, tú tienes acá que utilizar las masas de los isótopos, que también te dan en el cuadro. La masa de uno de los isótopos es 34,969, 34,969 UMAS por algo. Ahí va la abundancia. Y en el otro vas a poner la masa del otro isótopo. La masa del otro isótopo es 36,966 en UMAS, y acá le vas a poner la otra abundancia. ¿Sí? Como la abundancia es lo que te preguntan, ¿no? Tú debes recordar que cuando tienes dos isótopos o cuando tienes tres, la suma de sus abundancias debe darte siempre 100, siempre 100. Muy bien. Si la suma de las abundancias me dan siempre 100, entonces a uno yo le puedo poner X y al otro le puedo poner 100 menos X, con la finalidad de que esta fórmula esté en base a una misma variable. Y acá recuerda dividirlo entre 5. Y listo. Lo operamos y nos va a salir la respuesta. ¿Ya? A ver, por favor,
Opérenlo ahí, ¿cuánto nos saldría, muchachos? A ver, operen ahí, ¿cuánto nos saldría eso? Ahí es 35,45, creo que acá sería 3.545, ¿no? Es igual a 34,969x. Acá sería igual a más 3.696,6, ¿no? Y acá sería obviamente menos 36,966x. Ahí está. Jovencitos, esto pasa a restar para acá. Entonces acá sería 36,966 menos 34,969 en términos de x. Y acá sería 3.696,6 menos 3.545. ¿No? Muy bien, quiero quitarle al 60, sigue siendo 6. Quiero quitarle al 65, me queda 1. Quiero quitarle al 94, me queda 5. Quiero quitarle al 65, me queda 1. Quiero quitarle al 33, queda nada, queda 151,6. Jóvenes, quiero quitarle al 69, no le puedo quitar al 69, le presto 1, sería 16 menos 9, entonces sería 7, le presté 1, me queda en 5, ahora me presto 1 al 15, quiero quitarle 6, me debe quedar acá 9, le resto 1, acá me queda 8, 18 le quiero quitar 9, acá me tiene que quedar 9, me queda 5 hasta acá, ¿me dejo entender? ¿No? Acá es 36,966 menos 34, perdón, 34, listo. Entonces, habíamos quedado acá que el 18 le quito 9, me queda 9, acá me queda 5, al 5 le quito 4, acá me quedaría 1 y se va esto, ¿no? Respecto a los 3 decimales, acá me quedaría, si no me equivoco, este valor en términos de x. Ahí está, este valor en términos de x. Y simplemente acá decimos x es igual a 151,6 entre 1,997 jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esa división, por favor? A ver, esa división nos saldría lo siguiente. A ver, prácticamente es como dividir 152 entre 6, ¿no? Pero como no son valores exactos, hay que dividirlo exactamente. 75,91. Una sale 75,91. 75,91, si es que no hemos hecho bien, lo que más se acerca tendría que ser, jóvenes, la letra A, ¿no? Si es que hemos operado bien, la letra A, muy bien. La alternativa A es nuestra respuesta, ¿ya? La idea es que se acuerden de la fórmula de cómo hallar, jóvenes, la masa atómica promedio, ¿sí? Esa es la idea. La A nos sale la respuesta. Vamos para la pregunta 14, por favor. La pregunta 14 nos dice lo siguiente. Profesor, Dime. una Dime. consulta. ¿Las masas se tienen que colocar igual o se puede redondear? No, no. Cuando te dan en UMAS, utiliza el valor exacto, ya que el promedio que estás hallando se llama masa atómica promedio exacta. Si no te dan el valor en UMAS, ahí utiliza así su número de masa. El número de masa es el valor redondeado. Acá utilizas 35 y acá utilizas 37. Y esto, ya el promedio que tú sacas sería aproximado. Eso es cuando no te dan la masa en UMAS o cuando te dice haya la masa aproximada. Si te preguntan la aproximada, utilizas el número de masa, el valor redondeado. Si te piden la exacta, utilizas el valor exacto, los decimales, con todos los decimales. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Pregunta 14. Calcular la masa atómica promedio según los datos del Born. Mira, por ejemplo, en la siguiente
En la siguiente no hay masas atómicas promedio, ¿ves? En la 14, no sé si se dan cuenta, en la 14, muchachitos, no nos dan masas atómicas en UMAS, ¿ves? No nos dan masas atómicas en UMAS en la 14. En la 14 nos dice boro 11, así, y el otro boro 10, así. Boro 11, boro 10. Y el boro 11 tiene 80,2% de abundancia y el boro 10 tiene 19,8% en abundancia. ¿Ya ves? Acá no nos dan en UMAS. Acá sí tenemos que utilizar este valor redondeado. Acá sí tenemos que utilizar el número de masa. Así que la masa atómica promedio será igual a 11 por 80,2 más 10 por 19,8 dividido entre 2, entre 100, claro, la suma de las abundancias. ¿Cuánto nos sale eso? A ver, ¿cuánto nos sale esa masa atómica promedio? A ver, jovencitos. Nos saldría acá 198, ¿no? Sería ahí 198 más 11 por 80,2 más 198, y ahí nos sale 1080, ¿no? Entre 100, el valor aproximado que nos debe salir es 10,811, así que la alternativa sería otra vez la letra aproximadamente nos sale el valor de 10,811 aproximadamente, ¿no? Se acerca más a ese valor. Sí, jovencitos, así que nuestra alternativa en esa pregunta 14 sería la letra A. Y así hemos resuelto ya los ejercicios de átomo. Pregunta, ¿hasta acá hay alguna duda? Para seguir avanzando con la solución, por favor. ¿Todo está Profesor, claro? Dime. profesor, ¿por qué Ajá. era en la 13 100 menos X? Ah, muy bien. Lo que pasa es que primero recuerda que la suma de las dos abundancias vale 100, ¿no? Tú puedes poner X más Y. Puedes poner X más Y, pero lo complicarías. ¿Por qué lo complicarías? Porque tienes solamente una ecuación, solo una ecuación, y le estás poniendo dos variables, ¿no? Si vemos desde el punto de vista matemático, a una ecuación no le puedes poner dos variables porque sería bien difícil de darle la solución a las dos variables. Pero si razonamos matemáticamente y sabemos que la suma vale 100 y a uno le ponemos X y al otro 100 menos X, está en base a una misma incógnita. Entonces le daríamos rápidamente la solución. Tú puedes poner acá también X y acá 100 menos X. Igual te va a salir. Igual te va a salir los valores que estamos buscando. ¿Me dejo entender? Ay, muchas gracias. Sí. No hay problema, pero gracias por preguntar. Siguiente. ¿No hay más para poder resolver? Había mencionado que el átomo de mayor abundancia, claro, muy bien, muy buena propuesta. Yo te había mencionado, sí, ya sabía que me iban a preguntar esto, ya sabía que lo iban a hacer. Gracias por tu observación, eres muy observador o observadora en ese caso. No vi el nombre, discúlpenme. Ya, yo les había dicho que en los isótopos, generalmente, eso lo he dicho bien claro y creo que sí me han escuchado, generalmente se cumple que los átomos que tienen menor número de masa van a ser los más abundantes. Sin embargo, acá su compañero me da otra razón, profesor. Acá no se cumple esa característica que usted nos ha dicho, porque acá el más abundante sí es el que tiene mayor número de masa y no es el que tiene el menor. Tienes toda la razón, pero es una característica general. Se cumple en la mayoría de los isótopos. En algunos no, como tú podrás observar, en algunos no. ¿Sí? Muy bien. Espero haber saldado esta duda. Supongo que ese dato nos va a dar en el No, examen. y tienes mucha razón, por eso quiero que todos estén tranquilos. El dato de la abundancia les van a dar en el examen. Y ahí ustedes van a poder decir, acá sí se cumple que el más pesado es el más abundante. Acá que, si no les dan el dato de la abundancia, ojo, señorita, supongamos que no les den el dato de la abundancia, ¿qué les van a dar en vez del dato de la abundancia? Porque acá no les dan la abundancia. Imagínate que no te dan la abundancia. Imagínate que acá que no te dan la abundancia, pero te dan este promedio.
no sé, a ver, ayúdame, ¿me dejo entender? No te dan los números de masa, te dan las masas isotópicas, pero no te dan ninguna abundancia, pero sí te dan el promedio. A ver, jóvenes, esto funciona como un promedio aritmético. No es aritmético, es ponderado, pero funciona como un aritmético. Cuando tú sacas 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y un 0, 0, tu promedio, ¿a quién más se acerca? Tu promedio aritmético, ¿a quién más se acerca? Porque ustedes saben el promedio aritmético. Recién se han graduado del colegio y saben sacar su promedio del colegio, ¿sí o no? ¿O no? Cuando, y de verdad me causa un poco de gracia porque me hace recordar a esa sensación cuando ustedes que recién han terminado el colegio, esa sensación de que cuando llegaban las reuniones de padres de familia, al final del bimestre o del trimestre, ¿no? Y todos cruzamos los dedos, "Concha su máquina, no presenté esta tarea en literatura, no presenté esta práctica en matemática, ahí tengo 0, 0, el maldito no me quiere aceptar", no sé si se acuerdan, ustedes sacaban sus notas, ¿no? Tienes 15, tienes 0, 0 acá, tal, tal, y sacaban sus notas, ¿no? La adrenalina subía. Claro, ¿se acuerdan o no? Bueno, al final les llegaba porque ustedes iban a jugar partido. En el caso de los hombres, ¿ah? Si iban a jugar partido, ya la miércoles me voy a jugar partido y que me saquen la miércoles con ganas, pero ya disfruté, ¿no? O cuando le hablaban al profe, profe, no le dé mi nota, esta nota no le dé, profesor, solo déle el promedio, no le dé la nota, solo déle el promedio, profesor, porque no querían ese 0, 0, ¿sí o no? ¿No? Pero ustedes saben que su viejo, o sea, sus padres, son mayores y tienen más experiencia, por algo son mayores. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí o no? Hay un dicho que dice así, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿estamos de acuerdo, no? Y lo mismo es, no le vas a engañar a un viejo nunca en la vida. Él ha pasado por esos lares, a no ser que tu papá, por diferentes limitaciones, no haya terminado el cole. Pero mi viejo no terminó el cole. Pero yo a mi viejo le podía engañar fácilmente. Si yo sacaba baja nota, yo le podía poner un floro y mi papá me iba a creer. Uno, porque no era costumbre mentirle, y otro, porque no conocía el sistema, porque él no, te soy sincero, no me da vergüenza, él no pudo terminar el colegio, ¿no? Se vino desde muy pequeño, desde provincia, acá a Lima. Entonces él no sabía nada, él no sabía de lo que es una universidad. Sabía, sí, porque había escuchado que la universidad te hace profesional, y él quería eso para mí, ¿no? Pero no sabía cómo se ingresaba, cómo se tenía, él solo sabía que tenía que estudiar nada más, ¿no? ¿Te das cuenta? Y a su propio desconocimiento de esa preparación me exigía, ¿no? Disculpe la expresión, me decía, oye, huevón, estás estudiando, me estoy sacando la mugre por ti, estoy viniendo tarde, matándome en todo el sol, cargando cemento, estás estudiando, ¿no? No quiero verte en la tele. Y así me decía mi viejo, ¿no? Y yo sé que a ustedes les exige también sus padres, en algunos les exige, ¿sí o no? Y yo creo que tal vez a algunos les pasa que cuando va a llegar sus padres del trabajo, ¿no? Dicen, pucha, he perdido, se han distraído y automáticamente se sientan en el escritorio y hacen la finta como que están estudiando, ¿no? Pues tal vez están ahí ahorita sentados y están haciendo la finta de que están escuchando las clases, ¿no? No sé, pero bueno, me imagino que debe pasar. No en todos, pero en algunos tal vez, ¿no? Pero igual. Pero a su manera les exige sus padres, ¿no? A eso es lo que yo quiero llegar. Ya, entonces, esto es lo mismo, pues, ¿no? Cuando tú tienes varios 20, tu promedio se acerca al 20. Entonces, este promedio, ¿a quién más se acerca? Se tiene que acercar, profesor, al isótopo que se repite más en una muestra. Dígame, ¿sí o no, muchachitos? Este valor te indica que uno de los 3 isótopos se repite más en una muestra, ¿sí o no? Y a repetirse, se hace abundante. Por eso le decía a tu compañera que si no te dan el porcentaje, te van a dar el promedio. O te dan el porcentaje o te dan el promedio. Con cualquiera de los dos tú te puedes deducir. ¿Se entendió o no? Listo, ¿está claro hasta acá? ¿Puedo continuar con la siguiente batería de preguntas, por favor, ahora sí? Con el modelo atómico. Ok, muchas gracias. Jóvenes, hoy mi madre va a cocinar en la casa. ¿Tú sabes que eso es un lujo para nosotros acá? Que la madre cocina en la casa. Bueno, mi madre siempre trabaja, ¿ya? Siempre va a trabajar, ¿ya? Pero hoy va a ser chanfainita con tallarín y encima su ceviche al costado. ¿Has visto eso? ¿Has visto en el mercado que compran eso?
¿Has visto? Tú vas a comer en el mercado. ¿Has visto que en el mercado informal, así, en tu mercado ahí de barrio, al costado del cerro, viene así con mote, con canchita, con ceviche, con tallarín, con, Arrasó. ¿cómo se llama? Ahí está, sí. Con trigo también algunos le meten, ¿no? Y su chicha morada, así, ¿no? Con su arroz con, a la mierda, con arroz con pollo, qué bestia, ya. Mi estómago, dice Nicole. Seguro Nicole es de Surco, seguro es de Surco, pero no conoce ese plato, pues. Ese plato es de barrio, pues. Ya, Ya sigamos. te- Sigamos. Entonces, pregunta número, sí, pregunta número 15, ahí lo que escucho. Ya, pregunta número 15, ya. Jóvenes, pregunta número 15, empezamos con el tercer tema, dice, los números cuánticos del último electrón del ion R más 3. A ver, tenemos un ion R más 3, un ion que ha perdido electrones, no que va a perder, sino que ha perdido ya electrones. La clave de la 3 es, jóvenes, era la A, no se olviden. La clave de la 3 era la A, muy bien. Entonces, nos dicen acá, jovencitos, la clave de la 13, la clave de la 15 nos dice acá. Sus números cuánticos son 2, 1, el siguiente es más 1 y el siguiente es menos 1. Muy bien. Y nos dice R tiene 14 neutrones. Muy bien. Aparte que tiene 14 neutrones R en el núcleo. Muy bien. El número de masa del elemento en mención. Perfecto. Vamos a construirlas. El radio atómico de un átomo neutro es mayor que su cation. Verdadero. Porque un cation ha perdido electrones. Cuando pierde electrones se hace más pequeñito, más pequeñito. Siguiente. El radio atómico de un átomo neutro es menor que su anión. Verdadero. ¿Por qué es menor? Porque el anión ha ganado electrones. Y cuando gana, crece. Cuando un átomo gana electrones, crece de tamaño, muchachitos, ¿ya? Crece de tamaño. Por lo tanto, es verdadero. Entonces, ahí la alternativa, jovencito, sería la letra, ¿qué cosa? La letra A. Ahí está, la letra A. Muy bien. Pregunta número 1. Profesor, ¿Sí? una consulta, ¿por qué en la 17 el grupo es 10? Muy bien. Recuerda que hay dos maneras de hallar un grupo, en números romanos y con números enteros. En números romanos tiene que decir 8b, ¿sí o no? Porque cuando suma 8, 9 o 10 es 8b. Entonces, ¿hay alguna alternativa que dice 8b? Sí hay una. Sí hay una alternativa que dice 8b. Pero en esa alternativa que dice 8b, su periodo no es 6. Su periodo es, el periodo acá es 7 y en la alternativa dice 6. No sé si me dejo entender. O sea, hay una alternativa que dice 8b, pero está mal el periodo, porque el periodo dice 6 y debe decir 7. Esa alternativa creo que es la B, está mal, porque el periodo es incorrecto. El grupo está bien, pero el periodo es incorrecto. Pero recuerda que si no utilizas números en romano, señorita, también puedes utilizar números enteros del 1 al 18. Y cuando terminen de, yo les he explicado que para hallar el número yupa se le suma 2 columnas antes. Antes del bloque D está la columna del bloque S. Entonces se le suma 2 columnas. Y por esa razón, si al D le sumo 2 columnas más, el número me sale 10. Me sale la columna 10. ¿Te dejo entender hasta acá? Sí, sí, está bien. Es que yo me había Oh. confundido, pensé que era 7C2, Ah, pero ya ya. entendí. Muy bien. Gracias. Ok. ¿Qué Profesor, número dice ahí? ¿9S2? ¿Dónde acá? Sí, el S. 7S2, 5F14, 6D8. 7S2, 5F14, 6D8. Para 110. 86 más 2, 88, más 14, 102. Y 102 más 8, 110. Profesor, ¿Ve? en la segunda proposición de la 8, ¿podría volver a explicarla, por favor? ¿Qué número, por favor? La 18, la segunda proposición.
Muy bien, la segunda proposición de la 18 nos dice lo siguiente. Cuando un átomo cuyo número atómico es 13, tengo un átomo cuyo número atómico es 13, este átomo tiene más electronegatividad que el catión monovalente que tiene 10 electrones. Muy bien. Para saber cuándo un átomo y un catión tiene más y menos electronegatividad, debo ubicarlo en la tabla. Y para ubicarlo en la tabla, debo conocer su Z. Para el primer átomo no hay ningún problema, ya que me dan su Z. Su Z es 13. ¿Estamos de acuerdo? Acá está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú configuras 13 en la tabla, te sale el 3A por configuración. Entonces, acá necesito su Z para ubicarlo en la tabla. Entonces, pero el Z restándole 1 te da 10. El Z restándole 1 te da 10, ¿sí o no? Pues sí, ¿no? Claro, restándole 1 te da 10. Entonces, acá el Z vale 11, pues, ¿no? Restándole 1 me da 10. Y cuando tú configuras 11 en la tabla, porque para configurar un ion solo se configura el Z, ¿se recuerda o no? Este sale 1A. Entonces, en la tabla, ¿quién está más a la derecha? El 3A. ¿Y quién está a la izquierda? El 1A. ¿Y por qué es importante saber que el 3A está a la derecha y el otro en la izquierda? Porque la electronegatividad, ¿cómo aumenta? ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha. Y hacia la derecha está el elemento del 3A, cuyo número atómico es 13. Entonces está bien la proposición. ¿Sí o no? Ya, ya, gracias, profesor. Muy bien, ¿se entendió? ¿Se entendió todo? Sí. ¿Sí? Excelente, muy bien. Sigamos. Sigamos entonces. Siguiente pregunta, 19. Vamos en la 19, por favor. La 19, ¿qué nos dice? El ion E-3 tiene la estructura de un gas noble. Entonces, el ion E-3 tiene la estructura de un gas noble. Esta es la estructura o la notación de un gas noble. Por lo tanto, E, ¿qué sería? A ver, ayúdame. Si E está rodeado por 8 electrones de valencia, el E-3 está rodeado, el E solito, ¿por cuántos debe estar? Este E significa que va a ganar o ya ganó 3. A ver, acuérdense. Ya ganó 3. Ya ganó 3. Entonces, si quiero volverlo neutro, ¿qué haría? ¿Que ganaría 3 o que quito los 3? Quito los 3, ¿no? Y cuando tiene así, ¿a qué grupo pertenece? ¿A qué familia pertenece? ¿No? Ah, y el grupo Yupac nos falta. ¿Cuál es el grupo Yupac? Sabiendo que esto termina en NS2, NP3. ¿Cómo hallamos el grupo Yupac? ¿Alguien me dice cómo es el grupo Yupac? No me digas 15. Quiero saber cómo te sale 15. Ya sé que vas a marcar la que dice 15, pero quiero que me digas cómo te sale 15. ¿Cómo sale 15? Recuerda que es del 1 al 18. ¿Cómo sale 15? Recuerda que está terminando en el bloque P. Recuerda que está en el bloque P. Y antes del bloque P hay 10 columnas del D y hay 2 columnas del S. Eso acuérdate. Cuando termine en P, recuerda que hay 10 columnas del D y 2 columnas del S. ¿Sí, jóvenes? Eso quiere decir, profesor, que hay 12 columnas anteriores. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces se suman las 12 anteriores más las 3 que tiene. 12 anteriores más 3 que tiene. Ah, ya sé, profesor. Ya entendí. Es 15, por eso sale 15. Listo, ¿está claro, jovencitos? Y entonces la respuesta ahí es la letra E. Dime, ¿es la letra E? Ah, no, la letra E no es. ¿Es la letra C, por favor? ¿Es la letra C? ¿Me dices? Excelente, muy bien. Yes. Oh, sí, oh, sí. ¿Cómo dice? Very good, very good. Así dice mi hermana, very good. Los números cuánticos del último electrón de estación bivalente X más 2. A ver, dice. A ver, la pregunta ven.
A ver. La 20 nos dice, jovencitos, el último electrón del X más 2 tiene un ion bivalente y su último electrón tiene los siguientes números cuánticos. ¿Cuáles serán? 3, 1 más 1 menos 1 medio, ¿no? Nos dice 3, 1 más 1 menos 1 medio. Tres, 1 más 1 menos 1 medio. Ahí está, ¿no? Así, 3, 1 más 1 menos 1 medio. ¿Y cuál es la afirmación correcta? A ver, vamos a ver. Construyamos esta configuración. En 1S no está, en 2S no está, en 2P no está, en 3S no está, en 3P sí está. Pero el P tiene 3 orbitales y el más 1 significa que es el último. Y cuando está hacia abajo significa que este orbital está apareado. Para que esté apareado, todos los anteriores también tienen que estar apareados. Así que terminan 2P6. Ahora te pregunto, si esta es la configuración de un cation divalente, ¿ya perdió o va a perder? ¿Ya perdió o va a perder? Está muy bien, coincido contigo, también sale 3P6. ¿Ya perdió o va a perder? Ya perdió, entonces quiero volverlo neutro. Quiero volverle neutro, muchachos. Quiero volverle neutro. ¿Qué tienen que hacer para volverle neutro si ya se dieron cuenta que ya perdió? Ah, muy bien, muy bien. Le agregan 2, por esa razón va a terminar en 4S2. Ya es neutro, chicos. Ya, esto ya fue chuchuchu, ya es neutro. Si ya es neutro, ¿qué podemos afirmar en él? A ver, dice, ¿es un elemento del gas noble? No, no es gas noble porque no tiene 8 en su capa de valencia. Sí tiene 8, profesor. Oye, estos no están en la capa de valencia, no están en la misma capa. Para que estén en la misma capa, cadencia 4 y 4. Así que no. ¿Es un anfígeno? No, para que sea un anfígeno tiene que tener 6. Ya me dieron la clave. La clave dice que es la letra C. Es muy bien, muy bien. Es un alcalino terrio. Excelente, muy bien. Es un alcalino terrio. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Listo, sigamos. Pregunta 10 y... Ah, no. De ahí viene enlace. A ver, muchachitos. La pregunta 21 de enlace. A ver. La pregunta 21 de enlace. ¿Qué nos dice? Todo enlace covalente es por compartición equitativa de electrones. Jóvenes, todo enlace covalente se comparten los electrones siempre equitativamente. Siempre, siempre. Falso, muy bien. Siguiente. No todos los electrones de valencia de un elemento al formar enlaces son compartidos. No todos los electrones de valencia de un elemento al formar son... Dice, no todos los electrones de valencia al formar un enlace son compartidos. ¿Verdadero o falso? No todos los electrones de valencia de un átomo al formar un enlace son compartidos. Muy bien, porque otros se transfieren, ¿sí o no? No, otros se transfieren. Y transferencia no es lo mismo que compartición, ¿sí o no? Y otros se deslocalizan, ¿sí o no? Y deslocalizan no es lo mismo que transferencia, ¿no? O sea, claro, esos electrones pueden formar enlaces por compartición, por transferencia o por deslocalización, ¿no? Claro, entonces, verdadero. En el latón y el bronce existen enlaces metálicos. Jóvenes, ¿en el latón y el bronce existen enlaces metálicos? Claro, sí existen enlaces metálicos. Hay un arreglo de metales. Verdura. Verdura. Verdura como el mototaxista con el que estás. Verdura, verdura. Él es sincero, ¿no? Te ofrece lo que tiene. La moto nada más. Listo. Entonces sería la 2 y la 3. ¿Está bien la 2 y la 3? Como respuesta correcta. ¿Sí? La A. Sí. Ah, es que te pide lo no correcto. Muy bien, muy bien. Te pide lo no correcto. Tienes razón. La alternativa A. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ahí nos quedamos, por favor. ¿Qué les pareció este repaso? Espero que les haya gustado. Hemos resuelto algunas preguntas al menos.
Gracias a ustedes de verdad por asistir, y bueno, muy aparte de Víctor, se les agradece su deseo de superación, que a pesar de las circunstancias se sigan preparando de verdad, eso se valora bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, una manera de decirlo, yo lo valoro bastante, ¿por qué? Porque tal vez en mi tiempo no hubo esto de la pandemia, ¿no? Así que es loable, sí, es loable, y yo como profesor te lo digo, es loable que tú estés estudiando, ¿no? Que se estén esforzando a pesar de las limitaciones, estén esforzándose, ¿no? Eso es muy importante y se les valora bastante, ¿ya? Yo me siento muy orgulloso de ser su profesor, de verdad, porque se están sacando la mugre, a pesar de las circunstancias, de las limitaciones que puedan tener en casa con los padres, se están sacando la mugre, y eso es muy bueno. Así que sigan esforzándose, por favor, siempre, siempre esfuércense, ¿ya? Y cuenten conmigo, ¿no? Cuenten conmigo, ¿no? Yo he hecho asesorías muy aparte de lo que me han pagado, ¿no? Porque valoro mucho su esfuerzo y eso lo hago saber de esa manera, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima Profesor, semana. ¿podría volverme a explicar la 19, por favor? ¿Por qué sale 15? Gracias, profe. Ya, cuídate. Ok, joven, acabe, mire, señorita. Lo vamos a graficar así. Cuando tú quieres hallar el grupo YUPAC, ¿ya? Tienes que acordarte que el grupo YUPAC utiliza número de columnas, ¿no? Entonces, cuando una configuración termina en B, está acá, señorita. Está en esta columna. Pero acá ya hay 10 columnas y acá hay 2. Así que a esta cantidad le sumas toda esta de acá. Por eso te decía que le sumes 12. ¿Sí? Ya, gracias. Señorita Una Alison, consulta. señorita Alison, discúlpame que no tenga las claves. Lo que pasa es que yo lo mando así y lo resuelvo ahí mismo. No tengo las alternativas, señorita Alison, pero sí le prometo que la próxima clase le doy las alternativas de las que faltan. Eso sí le prometo. Lo resuelvo Profe, ahora y le doy las alternativas que faltan. ¿Les parece? Ya, profesor, muy bien. Entonces, la próxima les doy las alternativas que faltan. No se preocupe. Dime, disculpe. dime. Quisiera saber en la parte anterior, en la 19, ¿cómo puedo hacer para seleccionar? A veces me piden, ¿no? Para ver cuántos electrones tiene el elemento, pero ¿cómo lo hago? Usted nos Ya mencionó que, no podrías, a no ser que te den el periodo. Tienen que darte una información que te especifique en qué periodo o en qué nivel estás. Si no, no podrías hallar el Z. Acá no se puede. claro, en este caso que solamente me dean, por ejemplo, ¿no? El NP3, ¿yo cómo puedo deducir que viene a ser 5? Yo le hago la configuración electrónica, pero no solamente me guío del último, sino del anterior que está arriba, ¿verdad? Del grupo en total. ¿Acá? ¿A eso te refieres? Claro, o sea, que son, por ejemplo, ¿no? Que me den el, el 4P3, ¿sí? Ya, Que me den muy el bien. 4P3. Ajá. Solamente me encargo que dice, pues, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene el elemento? No solo sería 3, sino también el Electrones de valencia. anterior Electrones en total. en total. En total. Y otra vez te vuelvo a repetir. Para esa pregunta de electrones en total, también te tienen que dar el periodo. Porque si solamente te dice que termine en P4, en P3 y no te dicen el periodo, entonces puede haber varias probabilidades. Puede haber que acabe en el 2P4 o acabe en el 3P4 o acabe en el 5P4. ¿Me dejo entender o no? Obligatoriamente. En cambio, si te pidieran electrones de valencia, ahí ya no necesitas el periodo. ¿Por qué no necesitas periodo? Porque indistintamente en los niveles que tenga, tú sabes que en su última capa va a acabar en P4 y S2. P4 y S2 solamente va a acabar, no importa en qué nivel acabe. El último nivel que acabe va a tener P4 y S2 nada más. Pero si te piden hallar los electrones en total o el Z, necesitas saber el periodo. Y así como te dan, no podemos hallar el periodo. No podemos. ¿Me dejo entender? O sea, sería ilógico que te pregunten acá la cantidad de electrones que tienes. No se puede. Te tienen que dar el periodo, como te vuelvo a repetir, cuando te pregunten el número de electrones en total o el Z. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Acá sí te tienen que dar el periodo. Acá sí puedes hallarlo porque ya tienes el periodo. ¿No? ¿Ves? Esta información que te da brinda el periodo. ¿Me dejo entender? Bueno, espero haber suelto tu duda.
Nos vemos, chicos. Cuídense. Buenas tardes.